Buenas hermanos, ¿cómo andan? Les quiero hablar ahora sobre la cuarta parte, hablando de las riquezas de Cristo en nuestra vida. Y ahora les quiero hablar sobre cómo un cristiano puede estar seguro de que vivir a Cristo no es solamente una teoría. Pues algunos pueden decir, es solo creer, sí, pero ¿por qué no estoy avanzando en mi vida cristiana? ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? A esto hay que de vuelta ir al pasaje Gálatas 2:20 que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir en la fe del Hijo de Dios. Y a esto uno dice, pero sí, cuando tengo que decir una verdad, se me escapa una mentira. Y yo quiero tener fe en Dios. Y no puedo. Hay algo errado ahí, hermanos. Hay algo que no está funcionando ahí. Quiero mostrarles la cita de un puritano llamado John Brown. John Brown. ¿Qué dijo John Brown? Algunos pueden decir que aunque han estado trabajando durante mucho tiempo, sin embargo, no pueden percibir ningún progreso. Están tan cortos como siempre. Y la respuesta es, ¿no se han encontrado que algunos se han quejado sin causa? Se han quejado sin causa. ¿Y si la causa de esto es que intentan las cosas con sus propias fuerzas, apoyándose en su propio entendimiento o hábitos de gracia o medios, como leer la Biblia, orar, ir a la iglesia, y que no cumplen con los deberes con esa única dependencia de Cristo que se requiere, ni absorben de Él la vida, la fuerza y la savia por creer en las promesas, se resume en la promesa del Evangelio. Y ni se entregan a Él, a Cristo, por la fe, para que Él obre en ellos tanto el querer como el hacer. Esa es la cuestión. Ellos quieren actuar, hacer todo, pero, y muchas veces nosotros hacemos, por nuestras propias fuerzas. Al fin y al cabo queremos poner ahí una obrita. Creer, sí, pero también obrar. Es que estamos tan familiarizados con nuestras acciones, con ver los resultados ahí. Queremos tocar las acciones nuestras, queremos ver, pero nos olvidamos que la vida cristiana es una vida vivida por fe en lo celestial, por fe en las cosas que no se ven. Esa es la cuestión, hermanos. ¿Vos quisiste vivir la vida cristiana? Es más, Dios te quiso hacer vivir la vida cristiana. No te quejes. Es lo que tenés que hacer, vivir por fe, como dice Gálatas 2:20. Muchos descuidan esto. Saben que la salvación la justificación es por la fe en la obra de Cristo, en Cristo. Y ahí son declarados justos. Ahora bien, hermanos, también todo lo demás se vive por la fe en el Hijo de Dios. Esto es lo que deben saber, hermanos. Todo lo demás también se vive por la fe en el Hijo de Dios. Y el mismo autor llamado John Brown dijo, usando la metáfora que Cristo usó de la vid, uno tiene que estar conectado con la vid. Y dijo que uno tiene que tener audacia, tiene que ser intrépido. Como dice Efesios 3,
allí el 12 más o menos, dice, por quien nosotros tenemos confianza, seguridad y acceso por medio de Cristo. Tenemos seguridad y acceso a Él por medio de la fe, dice. Nosotros tenemos seguridad, acceso a Él por medio de la fe, hermanos. Tenemos que ser audaces, con audacia ir ahí y aprovechar de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Y esto es lo que está diciendo. Dice, la fe entonces, la fe que dice yo vivo por la fe a Cristo, ¿no? En Gálatas 2:20. Y por lo tanto vivís toda la vida cristiana así, no por tus propias fuerzas. La fe, dice, entonces debe mirar a Cristo como la fuente de los alimentos, como la cabeza de donde provienen todas las influencias de la fuerza y el movimiento. Todo proviene de la cabeza. Así como nosotros pensamos para actuar, nosotros tenemos que recurrir a Cristo, porque Él es nuestra cabeza que nos va a hacer actuar, movernos bien. Dice, Cristo tiene fuerza y vida suficientes para dar. Él tiene fuerza y vida suficiente para dar, porque la plenitud de la deidad mora en Él corporalmente. Y así que Dios lo quiso. Él hizo todo ese plan para que Él sea como nosotros. Y en Él, en un ser como nosotros, habite toda la plenitud de la deidad. De manera tal que ahora nosotros tenemos acceso a la deidad porque Él se acercó a nosotros, hermanos. Él habitó entre nosotros. Y también está lo suficientemente dispuesto Cristo y Dios a comunicar su plenitud. Él está dispuesto. ¿No te enteraste? ¿No recibiste el mensaje, por así decirlo? ¿El WhatsApp? ¿No recibiste? Él está dispuesto a comunicar su plenitud, como lo atestiguan las relaciones que Él ha tomado. La cabeza no se quejará de dar a los miembros del cuerpo espíritus para la acción y el movimiento. No se va a quejar, va a dar. El cerebro da siempre. Ni la vid se quejará de dar savia a las ramas. Más aún, la vida, la fuerza y los alimentos, dice, fluirán naturalmente de Cristo a los creyentes. A menos, y aquí estoy de vuelta con la queja de muchos creyentes, a menos que ellos por incredulidad y otras enfermedades causen obstrucciones. Como la vida y la savia fluyen nativa y bondadosamente de la raíz a las ramas o de la cabeza a los miembros, a menos que las obstrucciones detengan el paso. Estaban comiendo mucha grasa. Se tapó una vena. Eso es incredulidad, la principal raíz. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Es necesario, por lo tanto, sigue diciendo, que los creyentes miren a Cristo bajo estas y otras relaciones similares, estas de la cabeza, de la vid, esas metáforas. Y lo consideren a Cristo como si estuviera, por así decirlo, obligado Cristo por su lugar y relación con nosotros a conceder fuerzas e influencias de vida. Él está obligado por su posición en que está, ¿no? En relación a nosotros. Él es el esposo, nosotros somos la novia. Él tiene todo el derecho de cuidarnos. Y dice, por medio de las cuales esas influencias de vida que Él nos debe dar, puedan llegar a ser fructíferos en toda buena obra nuestra. Y así, con santa, humilde y permitida audacia, apremian con fe estos creyentes que se apropian nuevas comunicaciones de gracia, virtud, fuerza, valor, actividad y todo lo demás que necesitan, porque desde la cabeza todo el cuerpo, por coyunturas, ligaduras, habiendo sido ministrado alimento, crece con el crecimiento de Dios. Hermanos,
Espero que esta cita de John Brown, puritano, les haya animado a apropiarse de la posición que ahora ustedes tienen, de tal manera que ustedes pueden con audacia exigir por fe de Dios que les dé vida, suministro, fuerza, para que puedan ser eficaces en la vida cristiana. Claro, tenemos restos pecaminosos, pero hermanos, hay muchos que se estancan por justamente no apropiarse de la gracia de saber que Cristo está con nosotros y solo Él actúa cuando primero tenemos fe y luego Él actúa en nosotros. Como dije en las clases pasadas, Cristo está a pesar de nuestra fe y Él nos va a ayudar. Pero la diferencia hace entre un cristiano y otro, para que sea más maduro, cuando uno tiene fe y se apropia de Cristo. Pues este es un mandamiento que hay que seguir para ser más santo. Sin Cristo no hay santidad. Separados de mí, nada se puede hacer, dijo Jesús. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.